de que la unidad intersindical o insularidad digna ha expuesto en el seno del Parlamento Europeo la problemática que sufren los ciudadanos de las Islas Baleares y los funcionarios del Estado que ven vulnerados sus derechos fundamentales. Elementalmente hablamos de lo de siempre. Hablamos de transporte, de coste de vida, de acceso a la sanidad y a la educación. Al final, bueno, pues todo se mueve alrededor de este asunto y es una problemática que se acarrea aquí en las Islas Baleares y que parece que de momento, bueno, pues han trasladado al Parlamento Europeo porque debe de ser que los organismos competentes, los gubernamentales que ya hay aquí en las islas y también en España, bueno, pues no parecen dispuestos a solventarlos. Me acompaña para estos próximos minutos el periodista Andrés Lasaga. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos un poco con lo mismo, ¿no? Esta plataforma Insularidad Digna, que además agrupa a muchísimos representantes sindicales, y seguimos con lo mismo, ¿no? Hablamos de lo que venimos ya comentando, ¿no? Alto coste de vida, problema para encontrar vivienda, personal que se destina aquí a las islas, ¿no? Que Baleares ya está incluso tachado, ¿no? De muchas quinielas porque la gente no quiere venir. Sí, hablamos de un asunto recurrente en el que, bueno, en las últimas semanas ya hemos visto cómo desde diferentes sectores y sindicatos y asociaciones profesionales relacionadas con el ámbito de la administración pública, pues están denunciando, ¿no? Esas condiciones que no son nada atractivas para que los trabajadores del Estado, los empleados públicos del Estado puedan optar o puedan venir aquí a las Islas Baleares a realizar su trabajo una vez que han conseguido una plaza, ¿no? Hablamos de una situación ciertamente complicada, ¿no? Porque afecta a muchos ámbitos, afecta lógicamente a los servicios generales que presta el Estado aquí en las Islas Baleares, pero también hablamos de seguridad, ¿no? Porque ahí entra la Policía Nacional, entra la Guardia Civil y todo eso pues lo que provoca es una infradotación de la plantilla y una merma evidente a la hora de ofrecer los servicios públicos de calidad a los que tenemos derecho todos los ciudadanos de Baleares, como de cualquier otro punto de la península, porque así lo dicta la Constitución, ¿no? Tiene que garantizarse esa igualdad en los servicios, ¿no? Y bueno, y esta plataforma ayer estuvo en Bruselas, sigue reivindicando que se actualice ese complemento de residencia, lo que se conoce en el argot como el plus de insularidad. Este es un complemento de residencia que, si no voy mal equivocado, pero ahora nuestros protagonistas no lo concretarán, pues no se ha actualizado prácticamente en los últimos 20-25 años, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para estos trabajadores del Estado. ¿Y eso qué está generando? Bueno, pues que haya gente que se saque su plaza y que las vacantes o las posibilidades de venir a trabajar a Baleares sean las menos atractivas y haya gente que cuando le ofrecen la posibilidad de venir a Baleares pues directamente la rechace porque no le salen las cuentas. Con un salario de 1.300, 1.400 euros, venirse a Baleares, encontrar una vivienda, pagarse el resto de costes y de gastos, pues no le salen las cuentas y al final pues Baleares acaba teniendo esa infradotación de plantilla. Además, ahora dentro de los próximos años también se van a producir bastantes casos de gente de jubilaciones y por lo tanto va a haber una merma todavía más considerable en este ámbito y en definitiva pues hablamos de un asunto que no parece que se le preste demasiada atención por parte de nuestras administraciones, tanto autonómicas como sobre todo nacionales, y que nos afecta directamente, como digo, porque eso provoca una merma en la atención de los servicios públicos aquí en las Islas Baleares. Me gustaría ya empezar a saludar a nuestros protagonistas en el día de hoy. Primero a Fernando Martorell, secretario del sector de la Administración General del Estado en UGT y portavoz, como decimos, de la AGE en la Unidad Sindical Insularidad Digna. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues Andrés lo relataba primeramente, ¿no? Esas son principalmente vuestras reivindicaciones, ¿no? Al final hablamos de problemáticas que se acarrean, que llevan años sin solventarse y que al final, bueno, pues la mochila cada año pesa un poco más. Sí, efectivamente. El problema que tenemos es la falta de personal. Es un
es una falta de personal que venimos padeciendo años atrás, pero que lógicamente cada año va empeorando, ¿vale? Y el problema es que la gente no quiere venir aquí a Baleares, como habéis comentado, porque aquí tenemos la situación que tenemos con el tema de la vivienda, del nivel de vida, de transporte y demás, y no es atractivo para los funcionarios, porque los funcionarios les hunden mucho más el sueldo en cualquier otra comunidad que aquí. Y, lógicamente, tenemos una indemnización por residencia que es de carácter compensatorio, que no cumple esa función, porque estamos hablando que un compañero C1, que es el grupo 3, el intermedio, cobra aquí en Mallorca 70 euros y en Ibiza, en las islas pequeñas, son 90 euros. Con eso, lógicamente, no se puede paliar o ir en contra de las diferencias tan sustanciales que tenemos, por ejemplo, con la vivienda, con el nivel de vida, con la cuestión del transporte, de la realidad lingüística. Todo esto nos afecta de manera de que tenemos las plantillas un 20% por debajo de la media estatal. La verdad que es tremenda la situación que nos expone Fernando, y además hoy tenemos comunicación también con David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía y de la plataforma Insularidad Digna. ¿Qué tal, David? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias. Bueno, pues también a raíz de lo que nos comentaba Fernando, David, al final el análisis que se hace, ¿no?, por parte de todos los sindicatos y bueno, que formáis parte de esta plataforma Insularidad Digna, todo, digamos, que da vueltas alrededor de lo mismo, ¿no? Son los mismos problemas que tal vez llegamos arrastrando, la situación que describía Andrés Lasaga de hace 20 años, y que aquello no se ha revisado, ¿no? Parece que no hay interés en hacerlo. Bueno, la verdad que Andrés ha hecho una radiografía perfecta de la situación que estamos viviendo, y que lo importante aquí, nosotros, los funcionarios estatales, estamos funcionando como altavoz de una problemática, pero la problemática la están sufriendo todos los ciudadanos de Baleares, incluidos nosotros y vosotros. Tenemos unos servicios públicos que no están a la altura de las circunstancias, que no están al mismo nivel que en otras provincias a la hora de prestar servicio a los ciudadanos, a la hora de arreglar papeles para jubilarse, para las bajas, para utilizar el SEPE, Hacienda. Los cuerpos policiales no están, a nuestro juicio, suficientemente dimensionados para actuar ante la realidad delincuencial actual de las islas. Son un conjunto de circunstancias que van aparejadas inexorablemente al tema o al planteamiento de la insularidad. En este caso, las instituciones estatales y las instituciones regionales nos han dado la espalda, o le están dando la espalda a los ciudadanos de Baleares, que están sufriendo un perjuicio, no están en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos de nuestro país. Y lo que hemos visto estos días en la Unión Europea es que sí son sensibles a estas diferencias entre comunidades o entre regiones dentro de un mismo país, y para eso dotan a los países de fondos de cohesión para que luchen contra esas desigualdades, y se ve que en nuestro país no se está haciendo. Es evidente que hoy por hoy ser ciudadano de Baleares es ser ciudadano de segunda. Uno de los asuntos que se comenta en este comunicado de Insularidad Digna, ¿no?, se dice que desde esta comisión de peticiones que preside la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, bueno, pues se ha decidido dejar abierta la solicitud y pedir a través de una carta al Gobierno de España, que es el competente en la gestión de los fondos de cohesión, junto con las comunidades autónomas, solicitar al final si se están utilizando estos fondos de cohesión para este fin. Andrés, al final hablamos de que es el mismo gobierno, ¿no? Son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de cambiar la situación y no lo hacen. Sí, bueno, lo explicaba ahora perfectamente David, ¿no? Al final esto es una competencia, lógicamente, del Estado. Estábamos hablando de trabajadores que pertenecen a los servicios públicos del Estado. Europa comenta que hay unos fondos de cohesión precisamente de los cuales son competentes en su gestión los Estados miembros, para que dentro de cada territorio del Estado todos los diferentes territorios pues tengan las mismas oportunidades, y precisamente pues eso, estén cohesionados desde todo punto de vista. En nuestro caso, pues lógicamente tenemos la península, tenemos Canarias, que se rige por un sistema diferente, porque es una
es un territorio ultraperiférico y por lo tanto, bueno, pues tiene un IVA diferente y tiene unas condiciones fiscales diferentes, pero nosotros no es así, tenemos las mismas condiciones fiscales que tiene y el mismo IVA que tiene la península, pero evidentemente tenemos unos sobrecostes dados por la propia insularidad y además acrecentados, como hemos visto en los últimos años, por las circunstancias de la vivienda, ¿no? Por lo tanto, es evidente que esos fondos de cohesión no se están utilizando para esto y es lo que reclama esta plataforma de insularidad digna, ¿no? Que realmente pues se compense y, como bien decía David, los ciudadanos de aquí tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos y el mismo trato y los mismos servicios que tienen los ciudadanos de la península. Y quienes dan y ofrecen esos servicios, que son estos trabajadores del ámbito público, pues tengan las mismas oportunidades también, las mismas condiciones laborales también que tienen en la península, para que en un momento dado puedan venir a trabajar aquí a Baleares y no lo rechacen, que es lo que está pasando. Es un poco también, Fernando, la radiografía que hace Andrés Lasaga, ¿no? Al final, vosotros lo debéis de vivir en primera persona, ¿no? Mucha gente destinada a Baleares no quiere venir aquí. Al final, no sé si ponen ya directamente la cruz roja en Baleares, tachada de que no es un destino, digamos, muy bienvenido, ¿no? por la gente de la península. Sí, efectivamente. Ya tenemos una cruz roja encima de las islas, ¿vale? Que los empleados públicos ya tienen muy claro que es un territorio prohibido para ellos, ¿vale? Antiguamente uno decía, bueno, me ha tocado las Islas Baleares, que bien, sol y playa, pero hoy en día no es así. Una vez que vean la realidad que padecemos, como hemos estado explicando, pues enseguida se dan cuenta que no es un territorio al que quieran acceder. Ese es el tema. Y yo también quería añadir, a raíz de esto, que nos parece importante, es que la falta de personal estamos diciendo que está alrededor de un 20%, pero tenemos casos que ya rozan lo absurdo, ¿vale? Tenemos casos, por ejemplo, en extranjería que hay un 40% de falta de personal. Y en la isla de Ibiza, bueno, tendremos que cerrar oficinas. Hay un 60% en la delegación de tráfico de Ibiza, hay un 60% de personal. Venga, es decir, esa es la situación que padecemos. Pero no hay que olvidar que estamos por debajo de las relaciones de puesto de trabajo que están puestas desde hace muchísimos años. Y nosotros somos una comunidad que tenemos un problema añadido, que somos una comunidad de superpoblación. Somos la comunidad autónoma que más ha crecido los últimos 15 años. Hemos pasado de 1 millón a 1.200.000. Venga, a decir, esa carga que hemos tenido de aumento todavía no está puesta en la RPT, por lo tanto, imaginaos la situación. Tenemos las plantillas con unos ratios que no son los que deberían ser. Después añadimos que este año pasado hemos tenido 16,5 millones de turistas, con lo que eso tensiona a los cuerpos y fuerzas del Estado. Más el tema de extranjería. Venga, a decir, es una situación muy complicada y estamos diciendo que entraremos en colapso y parece que no va con los señores políticos. Por lo tanto, como decía David y Andrés, no nos ha quedado más remedio que acudir pues a estamento de la Comunidad Europea, ¿vale? Y estamos muy satisfechos por eso, porque la presidenta ha decidido dejar abierta nuestra solicitud y, como habéis comentado ya, pues pedir qué pasa con esos fondos de cohesión que en principio están para estas situaciones de discriminación territorial. Escuchábamos ahora atentamente a Fernando Martorell, secretario del sector de la Administración General del Estado en UGT. David, Paul, al final vuestra postura no difiere demasiado, ¿no? Queremos saber, o queréis saber, qué se está... Bueno, primero, si se cuenta con estos fondos, ¿no? ¿A dónde se están destinando los fondos de cohesión? Que suenan muy bien, ¿no? Suenan muy amables, pero claro, sin una actuación que se requiere, como en estos casos, donde vemos que el factor de la insularidad afecta y de qué forma a los trabajadores de las islas, bueno, pues al final reclamáis lo que forma parte de vuestros derechos, ¿no? Queréis saber si se están llevando a cabo actuaciones para mejorar la situación actual. Efectivamente, pero hay que remarcar, hay que subrayar siempre que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Baleares, no solamente en la nuestra, ¿eh? Es importante lo que dice Fernando. La situación es crítica en el ámbito de los funcionarios estatales. Aquí estamos abandonados y eso se debe mejorar. La novedad con respecto a
a la petición que hemos elevado la Unión Europea es que la Comisión de Peticiones es la puerta abierta para que cualquier ciudadano pueda interpelar a la Unión Europea con cualquier tipo de problemática. Y lo habitual es que este tipo de peticiones se queden cerradas una vez se han presentado y se mueran ahí. En el caso de nuestra petición se ha quedado abierta y eso quiere decir que la Comisión Europea tiene obligación de hacer las gestiones necesarias para estudiar y solventar la problemática. Es también muy positivo haber escuchado que ya en esa misma comisión se ha llegado a la conclusión de que se va a enviar una carta al Gobierno de España para pedirle información de dónde se están gastando esos fondos de cohesión cuando está existiendo un problema y un problema grave en una comunidad autónoma del país. Esos fondos son para solventar ese tipo de problemas. Y así lo remarcó en su intervención el propio representante de la Comisión Europea, que normalmente en ese tipo de plenos se suele mostrar en contra de cualquier tipo de reivindicación por parte de los ciudadanos, asociaciones o sindicatos, diciendo normalmente que ese tipo de reivindicaciones son cuestiones particulares de cada país miembro Estado. En este caso se ha situado desde un primer momento de nuestro lado y anima al Pleno para que se dirija con vehemencia al Gobierno de nuestro país y busque una solución a esa desigualdad que afecta a los ciudadanos de las Islas Baleares, que están acostumbrados, desgraciadamente, a que esta atención sea deficitaria cuando no debería ser así. En el resto de provincias de España no lo es y creemos que se le debe de poner una solución, y se le debe poner una solución de manera urgente. Al final, bueno, pues estamos escuchando a diversas voces de esta plataforma Insularidad Digna y al final, bueno, Andrés, a mí me viene a la mente aquello que recordábamos la semana pasada y es un claro ejemplo, y es solo una gota en el océano. Este guardia civil o estos guardias civiles destinados a Baleares que decían que tienen que dormir en coches porque con el complemento de 64 euros al mes les era imposible encontrar una vivienda. Claro, con 64 euros al mes encuéntrate un techo en el que vivir. Sí, es un ejemplo extremo, pero real, ¿no? Que está pasando y que ciertamente pues es la consecuencia de este déficit en la falta de personal y de trabajadores públicos del Estado, ¿no? Y entiendo además que si aquí en Mallorca es un problema, que lo es grave, en las islas menores, por aquello de la doble e incluso la triple insularidad, todavía se acrecienta más, como nos explicaba Fernando, ¿no? Es decir, en Ibiza, en Menorca, en Formentera, realmente ahí pues nos hablaba de que incluso estaban las plantillas infradotadas hasta en un 60%, ¿no? Es un problema grave. Yo, por hablar de cifras, no sé si sabemos aproximadamente el número seguro que se sabe, el número de trabajadores públicos dependientes del Estado que ahora mismo están en Baleares, cuál es en la actualidad y cuál sería el necesario o el idóneo o el ideal para que estos servicios públicos estuviesen dotados en igualdad de condiciones a la península. Fernando, bueno, pues David. En funcionarios estimamos que hay unos 8.000. Y desde luego, en consonancia con las cifras que ha dicho Fernando de crecimiento exponencial de habitantes en las islas, más la presión que supone todo lo relacionado con el turismo, desde luego estaríamos cerca de doblarlo. Evidentemente no es una subida lineal en todos los ámbitos de los diferentes ministerios representados en las islas. Hay ministerios que necesitan un aumento muy grande de funcionarios y otros necesitan un aumento sin más. ¿Hemos escuchado a David, Fernando? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero David. Yo en su día cuantificamos un poquito la falta que hacía de empleados públicos para cuantificar esa cantidad. Nos salían entre 800 y 1.000 funcionarios, ¿vale? Para que veáis la dimensión de la cantidad de personal que nos hace falta, ¿vale? Eso, como os he dicho, para cubrir las relaciones de puesto de trabajo, ¿vale? Las RPTs. Pero como os he dicho, una vez así todavía necesitaríamos aumentar esos ratios porque todavía estaríamos por debajo con el nivel de habitantes. Por lo tanto, es una situación que, como ya os he dicho, llevamos años
quejándonos, ¿vale? Ha llegado un momento de decir, bueno, es que vamos a entrar en un auténtico colapso, no vamos a poder ni dar servicio a los ciudadanos, ¿vale? Los ciudadanos ya tienen problemas, como comentaba, con el tema de la seguridad social, con el tema del CEPE, de extranjería. Son situaciones que nosotros no entendemos cómo los responsables políticos no toman medidas. Venga, es decir, ahí están las cifras, son incontestables, y hay otros territorios que sí lo tienen compensado y no tienen la problemática que tenemos. Si tienen, bueno, pues podríamos compararnos con islas o con otros territorios parecidos a los nuestros, pero sí que lo tienen compensado y nosotros no. Por eso es lo que pedimos, que esa indemnización se revise y se vea qué es lo que falta para que un funcionario pueda venir a trabajar aquí dignamente y podamos dar servicio a los ciudadanos como se merece. Porque como servidores públicos lo que más nos preocupa es eso, que no estamos dando un buen servicio a la ciudadanía. Y eso es totalmente injusto. Me gustaría que fueseis con el tiempo de conclusiones y que aprovechéis el altavoz que es el Grup 4 de comunicación aquí en Mallorca. Estamos a través de las ondas, a través de la TDT, a través de Facebook Live y en streaming por la app y en www.grup4.com. Fernando Martorell, tu conclusión, tu llamada a las instituciones que al final son los que tienen el poder en esta cuestión tan grave que afecta a tantos ciudadanos. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, yo decirles que se tomaran en serio esta situación, que no la alarguen más en el tiempo, ¿vale? Porque la situación ya es insostenible y lo que pedimos es una solución. Todo el mundo, todos los partidos políticos, el gobierno, sí, tenéis toda la razón, está ahí, estamos intentando buscar soluciones, pero es un tema que no llega, la solución no llega, ¿vale? Por lo tanto, se hablaba una de las ponentes que participó, decía que eso se tiene que solventar, que estamos a las puertas de que empiece otra vez la época estival y estamos pendientes de que lleguen más turistas que nunca. Es decir, lo he dicho antes, 16,5 millones de turistas en el 2022 y en el 2023 las previsiones son esas o más. Por lo tanto, lo que pedimos ya es que efectivamente, y estamos muy satisfechos por lo que hemos comentado del Parlamento Europeo, pero que el Parlamento Europeo pise al gobierno. Sabemos que no hay vinculación, pero sí que digan, a ver, señores, ¿qué están haciendo? Tienen un territorio y hay una discriminación territorial evidente. Busquen una solución. Eso es lo que nosotros tenemos la esperanza de que esto sea así. Pues a ver si al menos os escuchan. Fernando Martorell, secretario del sector de la Administración General del Estado en UGT y portavoz de la AG en la Unidad Sindical de la Insularidad Digna. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Fernando, y hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y por parte de David Pola, como portavoz de la Confederación Española de la Policía y de la plataforma Insularidad Digna, ¿cuáles son los principales puntos que os gustaría remarcar? Bueno, lo importante es decirle a los políticos que están al frente de las instituciones que fueron elegidos para solventar problemas, para hacer crecer a nuestro país y evitar desigualdades. Recordemos que la Constitución española promulga el principio de igualdad. Es dirigirnos, como ya lo hemos hecho, tanto al Estado como al Gobierno de España, como al Gobierno de las Islas Baleares, para que solucione este desequilibrio y garantice la igualdad en las Islas Baleares para todos los ciudadanos. Entonces, el mensaje principal es dirigirnos a los políticos que están al frente de las instituciones y pedirles que definitivamente solucionen y solventen este problema. Pues ojalá que sea así. David Pola, portavoz, como decimos, de la Confederación Española de Policía y de la plataforma Insularidad Digna, muchas gracias por intervenir en el programa 4 directo aquí con Andrés Lasaga y con un servidor. Seguiremos el asunto de cerca. Ojalá que vaya para adelante, ¿no? Ojalá que la próxima vez que hablemos pues se ha dado un pasito, ¿no? Y sabemos un poco hacia dónde van estos fondos, ¿no? Los fondos de cohesión. Esperemos que sí. Lo que tenemos que tener claro es que hemos conseguido algo que por encima del plano económico es muy importante, y es la unión de 18 sindicatos de clase, asociaciones profesionales de la Guardia Civil, sindicatos de la Policía Nacional, y esto sin duda es una garantía de que esta cuestión se va a solucionar. Tardaremos lo que sea necesario, pero con la unión que hemos conseguido seguro llegaremos a buen puerto. Averiguaremos en qué se invierten esos fondos de cohesión y lograremos que
el Gobierno de España le ponga solución a la problemática que vivimos en estas islas. Ojalá que sea así. David Pola, muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias a vosotros y muy buenos días. Son las 10:37. Bueno, pues Andrés Lasaga. Empezábamos la semana hablando de los fondos Next Generation que no llegan a las empresas y seguimos la semana, hoy estamos a jueves, todavía no ha terminado, con los fondos de cohesión, que tampoco los ven, estos representantes sindicales. Sí, el reparto de estos fondos que vienen de Europa realmente da para otro debate o para muchos debates, ¿no? Porque, desde luego, la transparencia en la gestión de estos fondos, tanto los Next Generation como estos fondos de cohesión, como otros fondos que llegan de Europa, pues brilla por su ausencia, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que quizás sea pedir demasiado, ¿no? Pero nuestras administraciones deberían ser bastante más transparentes y, en ese sentido, bueno, pues que cualquiera pudiera consultar realmente a qué se destinan todos esos fondos. Entiendo que en algún momento el Estado y el Gobierno español tendrá que dar cuentas a Europa, ¿no? De que se han gastado esos fondos, ¿no? Pero desde luego no parece que se estén gastando en las necesidades prioritarias que tienen los ciudadanos, ¿no? Yo creo que este asunto es un tema importante, capital, sobre todo por lo que decían nuestros invitados, ¿no? A quien repercute esta falta de personal es al administrado, ¿no? Y al final, pues el administrado cada vez paga más impuestos, pero ve que los servicios cada vez son peores, ¿no? Y eso realmente es preocupante. Son peores porque los trabajadores están mal pagados, es decir, no digamos que el complemento de insularidad no es que no esté el nivel de Canarias, es que es incluso peor, ¿no? La circunstancia por la insularidad en las islas es peor que en esta comunidad autónoma, y ya nos lo decía, por ejemplo, David decía que hacían falta el doble de funcionarios, y luego Fernando nos decía que hacían falta entre 800 y 1000 funcionarios solo, bueno, pues para cumplir con la relación de puestos de trabajo, ¿no? Que es una situación gravísima. Sí. Hay un déficit de 1000 personas o de 1000 empleados públicos para cubrir las actuales relaciones de trabajo que hay, ¿no? Las plantillas, y aún así esas plantillas ya están infradotadas, con lo cual habría que ampliarlas para actualizarlas al incremento poblacional que ha habido en las islas en estos últimos años. Y no olvidemos una cosa, no es el incremento poblacional que se ha producido en los últimos 15 años, 20 años en las islas, sino lo que todos los estudios nos están indicando, demográficos, de que va a seguir produciéndose ese incremento en los próximos 15 o 20 años. Hablamos de cifras de 250.000 personas, al menos así es lo que nos está indicando, de incremento poblacional en nuestras islas. Por lo tanto, este es un problema que se va a agravar si no se toman medidas, ¿no? Destacar también que, bueno, no es fácil unir a 18 sindicatos y asociaciones profesionales, como remarcaba David Pola. Eso quiere decir que el problema es grave e importante, y bueno, vamos a ver si al final, pues en este año, que estamos en año electoral, ya sabemos que también los políticos, con ese cortoplacismo, cuando llegan las elecciones, intentan solucionar los problemas en el último momento, o al menos de manera aparente. Vamos a ver si hay reacción por parte de la administración, del Gobierno central, a esta petición y a esta situación que vivimos en Baleares, que se está alargando demasiado, y que al final, pues como comentamos y hemos comentado, a quien afecta principalmente es al administrado y al ciudadano, que no tiene los mismos servicios en igualdad de condiciones que otro ciudadano de la península, cuando la Constitución dice que así debería ser. Por cierto, que al final, esto es una petición que se ha llevado a cabo por parte de 3 partidos políticos, PP, Vox y Ciudadanos, que son los únicos que han participado en este debate. Parece que al resto no le interesan, o no lo tienen en el orden del día, por lo que sea. Sí, eso parece. Bueno, pues son las 10:42. Andrés Lasaga, muchas gracias por intervenir en el programa en directo. Nos vemos en otras ocasiones. Muy bien, gracias a vosotros. Y nosotros seguimos 4 Directa, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión.